Bueno, continuaremos con el libro sobre discursos sobre el libro de Apocalipsis de Gilberto M.J. Leal. Y seguiremos con la iglesia de Tiatira. Es un poco dudoso el significado de la palabra Tiatira. Tuo significa sacrificar, y es posible que esté relacionado este pensamiento con el nombre de la ciudad. Vemos a una iglesia que habla mucho de sacrificios. Además de esto, resulta que en esta iglesia se evoluciona un sacrificio repetido constantemente durante el curso de los siglos. En la carta de los Hebreos 9:26, 10:10, un sacrificio que no tiene lugar en el plan de la salvación divina, una repetición de un sacrificio que viene a ser una contradicción absoluta de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario dice, consumado es. Y cuando Él dice consumado es, incluye la idea de lo completa que es su expiación de nuestros pecados, así que no hay lugar para otro sacrificio. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que ellos piensan que la misa es una repetición del sacrificio de Cristo, pero en realidad no hay necesidad porque Cristo murió una sola vez y para siempre. La pueden encontrar en Hebreos por toda la humanidad. Número 1. La presentación de Cristo. Se presenta como el Hijo de Dios y es importante notar que se presenta de esta manera. Tantas veces vemos que nuestro Señor es llamado en la iglesia popular Hijo de María. La iglesia popular es la iglesia católica, pero aquí se nos recuerda de su majestad. Es el Hijo de Dios. Si en las mentes populares se acuerdan de su majestad y de que Él es el Hijo de Dios, es con la idea de poner una distancia infinita para interponer entre Cristo y el pecador una infinidad de mediadores. Nuestro Señor, a pesar de su grandeza y majestad, tiene un corazón lleno de ternura y de amor para los pecadores. No hay corazón más caritativo y más compasivo que el de Cristo. Podemos acercarnos a Él sin miedo, con toda confianza, porque ha dado la promesa. Al que a mí viene no le echo fuera, nos ha de recibir. Segundo, el estado de la iglesia. Tiene Cristo los ojos como llama de fuego. Significa que Él penetra hasta lo más íntimo. No se fija en la apariencia exterior, sino en la interior. No conforme a la vista de los ojos, sino conforme al discernimiento de aquel que todo lo conoce, todo lo sabe. Así se presenta el Señor en este caso. Debemos ver que el Señor tiene los ojos fijos en aquellos que de veras le aman y tratan de servirle. Aunque en medio de una iglesia que contiene tantas faltas gravísimas, porque no somos perfectos, sin embargo, el Señor siempre en estos casos, como podemos ver leyendo cada carta cuidadosamente, se fija en aquellos que tratan de servirle. El Señor conoce sus obras y paciencia y todo lo demás. Enumera 5 cosas características de aquellos que a pesar de la oscuridad en que vive el mundo, tienen la antorcha de la verdad. El Señor aprecia su testimonio y consigna en su libro el amor que demuestra para con Él y su fidelidad a la verdad. Tercero, el peligro de la iglesia. Esto se ve en el versículo 20. Debemos tener presente que entre las 7 parábolas pronunciadas por nuestro Señor Jesús en Mateo 13 y las cartas a las 7 iglesias, hay una correspondencia bastante notable. Llegamos aquí a la 4ª carta a las iglesias y se ve la figura de la mujer. Lo mismo se nota en la 4ª parábola. Se ve una mujer que aparece corrompiendo las buenas costumbres mediante falsas doctrinas. El nombre Jezabel nos lleva al reino de Acab, rey de Israel, así que aquella historia relatada con bastantes detalles en el libro de los reyes
es figura histórico-profética de los días simbolizados por esta cuarta carta a las iglesias dirigida a Tiatira. Hay ciertas cosas que caracterizan a Jezabel. En primer lugar, ella reina. De veras, su palabra es ley entre los israelitas. Así, hay una iglesia que ha querido reinar, cuya palabra ha tenido que imperar en este mundo y ha querido asumir el mando. En segundo lugar, Jezabel fue la introductora entre el pueblo de Dios del paganismo descarado y de toda la idolatría conocida con el nombre de Baal. Podemos ver así una combinación entre el paganismo y la adoración instituida, y esto en medio del pueblo de Dios. Esa es una cosa bastante seria. Manda esta mujer, y mandando ella, introduce la idolatría grosera, obligando al pueblo a cometer estos actos de fornicación espiritual en una idolatría completamente descarada. La tercera característica de esta mujer es que persigue a los profetas del Señor. Mata a un gran número de ellos, quiere extinguir la luz. La cuarta característica que tenemos se ve en el caso del hombre, Primera de Reyes 21, que no quiere enajenar la herencia que ha recibido de Dios. Él, después de falsas acusaciones hechas en su contra por ciertos testigos sobornados, va al patíbulo y es apedreado. Vemos el carácter de esta mujer, cuya presencia se permite en la iglesia de Tiatira. Así que aquí no caben las palabras unas pocas cosas, son faltas gravísimas. Hemos leído la historia de los valdenses. Quisiera recomendar que su lectura, o sea, que lean acerca de los valdenses. Ahí veremos dos cosas: que en medio de muchas dificultades hubo un pueblo celoso del Señor y de su verdad, y en segundo lugar, que la mujer Jezabel estaba completamente en oposición a este testimonio, persiguiéndolo hasta la muerte. Y cuando menciono a los valdenses, digo esto por vía de ilustración, porque siempre ha habido testigos y siempre ha habido de parte de esa mujer y lo que ella representa, la persecución atroz hasta los encarcelamientos y martirios. Esto es lo que se representa por la mujer Jezabel. Esto es lo más importante y no es necesario dar más detalles. Entonces Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha querido arrepentir, no ha querido hacerlo porque le ha gustado el poder y quiere seguir con este poder despótico y tiránico. Aunque tenemos que pasar por alto detalles muy interesantes, podemos nosotros aquí notar que no solo se menciona a esta mujer que ha introducido estas cosas tan viles dentro del pueblo de Dios, sino que el Señor dice en el versículo 23, y mataré a sus hijos con muerte. Así que esta mujer no está sola en su iniquidad. Pueden también ahora los hijos participar en mayor o menor grado de las características de la mujer, de la madre. El Señor dice aquí que no solo va a juzgar a la madre, sino que también a los hijos. Es posible ver cierto mal que hay en determinadas iglesias, pero aquí tenemos presente que hay hijos y el Señor juzgará todo aquello que se relacione con aquella mujer, y la actitud que se relacione con el creyente en el Señor, con la actitud del creyente en el Señor, debe ser la de estos en Tiatira, a los cuales el Señor se dirige. Versículo 24. Yo digo a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, hay separación de la maldad, siempre hay algunos fieles. No fue precisamente en los días de Acab y de Jezabel que se presentó el gran profeta Elías. Y no solo que se presentó el gran profeta Elías, lo hace como una pregunta. Y no solo siguió después el ministerio de Eliseo, sino que había reservado el número de 7,000 que no habían adorado a Baal.
Y no había en el palacio de Acab uno que se llamaba Abdías, que había dado pan y agua a los profetas del Señor. Ah, el Señor nunca se deja sin testigos. Hay un residuo, hay un resto a pesar de la apostasía generalizada. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo digo a vosotros, los otros, los demás, el resto, hay que apartarse de todo aquello y formar un resto para el Señor que no haya conocido las profundidades de Satanás. Yo no enviaré sobre vosotros otra carga más. La que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Así que hay dos cosas que caracterizan a esta iglesia y no hemos visto en las cartas anteriores. Hay un residuo maltratado y hay una promesa divina de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El residuo persiste hasta la venida de Cristo, y la venida de Cristo se puede ver de ahora en adelante en estas iglesias. Cuarto, la promesa a los vencedores. Se da palabra muy alentadora para aquella iglesia en esas condiciones, con un poder imperante que se empeña en buscar las alturas del mundo, el reino, y dice el Señor que al que venciere le dará un lugar más alto aún, y además le dará la estrella de la mañana. Es decir, es la promesa de la venida de Cristo para sostenerla en medio de todas las dificultades. Qué maravillosa enseñanza esta que podemos encontrar en la iglesia de Tiatira, y realmente tenemos que tomar ejemplo para que con humildad y mansedumbre, como dice la palabra, tenemos que presentar la verdad a los hermanos. Cuando alguien introduce una doctrina falsa, pues presentarla presentarla la verdad con amor, pero al mismo tiempo demostrando la verdad a través de la palabra de Dios, porque no es con palabras humanas. Eso es lo que decía Pablo. Yo no lo he venido a ustedes con palabras humanas, de humana sabiduría, sino que con poder de Dios y sabiduría divina. Eso es lo que decía Pablo. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Presentar delante de toda apostasía, nosotros, con mi esposa, lo hemos tenido que hacer en algunas iglesias en las cuales hemos visto apostasía. Por tanto, yo, aunque me eduqué en una iglesia, católica, en una iglesia, estudié en un instituto de los salesianos, en el Instituto María Auxiliadora. Yo amo a las hermanas que me enseñaban, y a todas ellas yo las bendigo y oro por ellas, y para que el Señor las guarde, porque existe, por ejemplo, Sor María Teresa de Jesús, que es Teresa de Ávila, que escribía poesías al Señor. Entonces yo sé que ellas amaban al Señor, y así nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros y enseñarnos para no salirnos de la sana doctrina y poder servir al Señor y ayudar a otros a conocerlos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga.